Entiendes español a nivel intermedio, pero en cuanto intentas hablar con un nativo, tu cerebro se bloquea por completo. El perfeccionismo está destruyendo activamente tu fluidez, y no eres el único que se siente así. James se enfrentó a este mismo miedo paralizante, hasta que un pequeño cambio de mentalidad transformó sus conversaciones para siempre. Hoy vamos a seguir su historia paso a paso. James llegó a Valencia hacía 3 meses tras aceptar un puesto de trabajo en una empresa de tecnología. Tenía 32 años. Había estudiado español durante 4 años en su país y dominaba la gramática teórica con una precisión envidiable. Podía completar ejercicios de subjuntivo sin errores. Conocía listas enteras de vocabulario avanzado. Y había obtenido buenas notas en todos sus exámenes oficiales. Sin embargo, cada vez que cruzaba la puerta de una tienda real, su mente se quedaba en blanco como una pantalla apagada. Una mañana de martes soleada, decidió que era el día perfecto para comprar un café y un croissant en una panadería tradicional del barrio del Carmen. La calle estaba llena de vida, con vecinos charlando en las aceras, y el olor intenso del pan recién horneado flotando en el aire. James respiró hondo, se secó las palmas de las manos en los pantalones, y empujó la puerta de cristal con una determinación que duró exactamente 2 segundos. Dentro, el ambiente era caótico y cálido a la vez, con clientes locales que pedían rápidamente sus productos favoritos, sin pensar en las conjugaciones. La dependienta, una mujer de unos 50 años con una sonrisa cansada pero amable, le preguntó qué deseaba. James abrió la boca para responder, pero en ese instante su cerebro inició un análisis exhaustivo de cada palabra posible. Pensó en si debía usar el pretérito imperfecto o el indefinido para describir su deseo, en si el subjuntivo era necesario para expresar una preferencia, y en si su pronunciación del sonido de la R sería suficientemente clara. Mientras su mente daba vueltas entre reglas gramaticales y posibles errores, la cola detrás de él crecía con impaciencia silenciosa. Sintió el calor subir a sus mejillas mientras la dependienta repetía la pregunta con una mirada de curiosidad. Finalmente, incapaz de articular una sola frase coherente, James murmuró un disculpe inaudible. Dio media vuelta y salió de la panadería sin su café. En la acera, con el corazón martilleando en su pecho, se dio cuenta de que había permitido que el miedo a la imperfección le robara una experiencia simple y cotidiana. Esa noche, sentado en el sofá de su pequeño apartamento, James no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Se sentía atrapado en una zona peligrosa que muchos estudiantes de nivel intermedio conocen demasiado bien. Ya no era un principiante que podía esconderse detrás de frases básicas y sonrisas de disculpa. Tenía vocabulario suficiente para mantener conversaciones con alguna complejidad, comprendía películas sin subtítulos, y podía leer artículos de periódico con relativa facilidad. Pero esa misma competencia intermedia había creado en él una expectativa paralizante de sonar como un hablante nativo. Quería que cada frase saliera perfecta, que cada tiempo verbal fuera el correcto y que cada acento estuviera exactamente donde correspondía. El problema era que el español real no funciona como una aplicación de idiomas que espera pacientemente tu respuesta mientras analizas las opciones. En la vida cotidiana, las conversaciones fluyen rápidas, impredecibles, y llenas de repeticiones, interrupciones, y pequeños errores que nadie recuerda al cabo de 5 minutos.
James comparaba su español oral con los diálogos cuidadosamente editados de los libros de texto, y naturalmente siempre perdía esa comparación. Se dio cuenta de que su silencio en la panadería no había protegido su dignidad, sino que le había cerrado la puerta a una conexión humana genuina. Los valencianos no le juzgarían por confundir un tiempo verbal, pero sí notarían su distancia y su reticencia a participar en la vida del barrio. Durante los días siguientes, James tomó una decisión que le costó más esfuerzo del que imaginaba. Decidió cambiar su objetivo principal de sonar perfecto a simplemente ser comprendido. Ya no intentaría hablar como un diccionario ambulante, sino que usaría el español como la herramienta de comunicación que realmente era. Su primera oportunidad de poner a prueba esta nueva mentalidad llegó el sábado siguiente en el Mercado Central de Valencia. El edificio modernista lo recibió con sus altos techos de cristal y un murmullo constante de voces que mezclaban valenciano y español. James necesitaba comprar verduras para preparar una cena, y se acercó a un puesto donde un hombre mayor vendía tomates, pimientos y calabacines de formas imperfectas pero irresistibles. Quiso preguntar si los tomates eran de temporada, pero sintió que el viejo miedo regresaba como una sombra familiar. En lugar de dejar que el pánico ganara, recordó su promesa y soltó la primera frase que vino a su mente sin filtrarla. Dijo que quería que los tomates estuvieran maduros porque pensaba preparar una salsa. Inmediatamente notó que había mezclado tiempos verbales y que su estructura no era la más elegante. Esperó una corrección severa o una mirada de confusión, pero el vendedor simplemente asintió con entusiasmo y le explicó que esos tomates eran perfectos para cocinar. Le preguntó si quería que le recomendara alguna especia para acompañar la salsa. James, sorprendido por la naturalidad de la interacción, respondió que le encantaría conocer sus sugerencias. Durante los 10 minutos siguientes, charlaron sobre recetas familiares, sobre el clima de la región y sobre las tradiciones culinarias valencianas. James cometió errores gramaticales visibles. Usó muletillas como bueno y pues para ganar tiempo, y dejó pausas incómodas mientras buscaba palabras. Ninguno de esos pequeños tropiezos detuvo la conversación. De hecho, el vendedor parecía apreciar su esfuerzo genuino por comunicarse más allá de una simple transacción comercial. Cuando James se alejó con su bolsa de verduras, sintió una ligereza desconocida en sus hombros. Había bajado la guardia psicológica y el mundo no se había derrumbado. Al contrario, se había abierto una pequeña ventana hacia la comunidad que lo rodeaba. La semana siguiente, James comenzó a practicar estrategias concretas para superar sus bloqueos mentales. Aprendió a usar muletillas naturales como a ver, es que, y entonces, para mantener el ritmo conversacional mientras organizaba sus ideas. Aceptó que las pausas incómodas eran normales incluso entre hablantes nativos y dejó de castigarse por necesitar un segundo extra para encontrar una palabra. Empezó a saludar a sus vecinos en el ascensor, a pedir recomendaciones en la librería del barrio y a hacer comentarios sobre el tiempo en la cola del supermercado. Cada pequeña interacción construía una confianza que los ejercicios de gramática solitarios nunca habían logrado. Sin embargo, sabía que aún había un reto pendiente, que le provocaba verdadero terror. Necesitaba usar el subjuntivo imperfecto en una conversación real, ese tiempo verbal que había memorizado en tablas, pero que nunca se atrevía a emplear espontáneamente. El subjuntivo imperfecto
le parecía el guardián final de la fluidez auténtica, la prueba de que ya no era un estudiante básico. Una tarde de jueves, James entró en una cafetería pequeña cerca de su oficina donde solía tomar un descanso. El lugar tenía solo 6 mesas y una barra de madera oscura donde el dueño preparaba café con una dedicación casi artística. Ese día, el dueño estaba charlando con un cliente habitual sobre los cambios en el barrio y cómo echaba de menos la tranquilidad de años anteriores. James escuchaba atentamente mientras esperaba su café, y en un momento de valentía que no supo de dónde surgió, decidió unirse a la conversación. Dijo que era una pena que el barrio hubiera cambiado tanto en tan poco tiempo. El dueño lo miró con interés y respondió que él también deseaba que las cosas fueran como antes. James, sintiendo que la conversación fluía, añadió que no le importaba que hubiera más turistas, pero que le gustaría que se conservaran las tiendas tradicionales. Usó el subjuntivo imperfecto sin pensar en las reglas, sin analizar si la cláusula subordinada requería una forma específica. Simplemente dejó que sus emociones guiaran sus palabras. El dueño asintió con vehemencia y durante 20 minutos mantuvieron una conversación animada sobre memoria urbana, identidad local y el equilibrio entre progreso y tradición. James cometió errores, dudó en algunos momentos y tuvo que reformular frases. Pero lo más sorprendente fue que nadie parecía notarlo. El dueño valoraba su opinión, le hacía preguntas de seguimiento y le ofreció una segunda taza de café como gesto de camaradería. En ese momento, James comprendió algo fundamental que ningún libro de texto le había enseñado. El español no era una prueba académica que debía aprobar con una nota perfecta. Era una herramienta viva de autoexpresión, un puente hacia otras personas y sus historias. Los hablantes nativos no buscaban en él la precisión de un examen oficial, sino la intención comunicativa, el esfuerzo visible y la vulnerabilidad de intentar conectar en su idioma. Las semanas siguientes transformaron la experiencia de James en Valencia de forma radical. Ya no caminaba por las calles con la tensión de quien espera un examen oral sorpresa. Empezó a charlar con naturalidad con los vecinos de su edificio, a participar en conversaciones en la oficina sobre proyectos y planes de fin de semana, y a reírse de sus propios errores, sin que eso detuviera el hilo de la charla. Un domingo por la mañana, mientras desayunaba en una terraza junto a la plaza, un anciano sentado en la mesa de al lado le preguntó si el periódico que leía era interesante. James respondió que sí, que había un artículo sobre festivales de música que le habría encantado asistir si tuviera más tiempo libre. La conversación derivó hacia los gustos musicales, las tradiciones falleras y las mejores playas de la provincia. El anciano le habló de su juventud con una nostalgia contagiosa, y James escuchó con atención genuina, interrumpiendo solo para hacer preguntas o compartir anécdotas de su propio país. En ningún momento pensó en si su español era suficientemente sofisticado. Estaba completamente inmerso en la conexión humana, libre de la ansiedad que lo había acompañado durante meses. Se dio cuenta de que la fluidez lingüística no era un destino final que alcanzabas tras dominar cada regla gramatical. Era un camino continuo que se construía a través de encuentros reales, de risas compartidas, de silencios cómodos, y de la aceptación de que comunicarse es un acto de coraje, no de perfección. James aprendió que el miedo a hablar no desaparece de la noche a la mañana.
pero sí pierde su poder cuando decides actuar a pesar de él. Cada error que cometió en el mercado, cada pausa incómoda en la cafetería, y cada conjugación imperfecta en la terraza, fueron ladrillos en el camino hacia su voz propia en español. Solo necesitaba ser valiente para abrir la boca y dejar que las palabras salieran. Si esta historia te ha resonado, es porque en algún momento has sentido ese mismo bloqueo paralizante. Pero recuerda que cada hablante nativo que conoces cometió miles de errores antes de dominar su propio idioma. El español que hablas hoy, con todas sus imperfecciones, ya es suficiente para conectar con otra persona. Te invito a que dejes un comentario contándonos cuál ha sido tu momento más incómodo hablando español y cómo los superaste. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo español a través de historias motivadoras que te acompañen en tu camino hacia la fluidez. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos explorando el español a través de historias que te inspiran a hablar con confianza. Hasta pronto.